¿cómo están a todos mis viajeras y viajeras en el tiempo? Les damos una bienvenida muy especial a su programa favorito, donde el día de hoy viajaremos a la época de 1936. Sabemos que esta generación no es tan conocida como la generación del 98 o la generación del 27, sin embargo estos autores lograron hacer un retrato literario muy conciso en la situación que estaban viviendo tanto político, social y emocionalmente en España. Pero sin embargo en la protagonización se la daremos a los autores tan importantes y haremos algunas preguntas de sus biografías, de sus obras y sus características que hacen que la generación del 36 sea un hecho muy importante en la literatura del siglo XX. Como primera pregunta, todos los estudiantes queremos saber un poco de sus historias y sus influencias en esta época de 1936. ¿Qué nos podrían contar? Muchas gracias por la invitación. Soy Mercedes Formica. Nací el 9 de agosto de 1913 en Cádiz, España. Soy jurista, novelista y escritora española, especialmente conocida por mi defensa de los derechos de la mujer en mi país. Pude realizar una labor de pro en los derechos de las mujeres precisamente por mi relación con el régimen franquista. A pesar de que mi nombre debería figurar en la memoria de los juristas y en la historia de las mujeres en España, mis logros apenas tuvieron reconocimiento en el postfranquismo, a causa de mi pasado falangista. También fui invisibilizada como autora a causa de las dificultades por ser mujer en un mundo literario dominado por hombres. Gracias. Soy Luis Rosales, nací en Granada un 31 de mayo de 1910, rodeado por una familia muy conservadora. Estudié las carreras de Derecho y Letras y Filología Romántica en Madrid. Mis inicios en la formación literaria se relacionan con el entorno de artistas de la revista Gallo. Ejercí una gran influencia en la generación del 36 debido a la excelencia de mis escritos, lo cual me llevó a ganar el premio Cervantes por el conjunto de mi obra literaria. Bueno, pues yo soy Concha Méndez, nací el 27 de julio de 1898 en Madrid, España. Soy la mayor de 10 hermanos, fui bastante reconocida por mi participación en la generación del 27 y en la generación del 36. Buenos días, mi nombre es Matilde Zelay. Fui la primera arquitecta en España. Estudié bachillerato en el Instituto Escuela con excelentes calificaciones académicas, además de la carrera de piano. En 1931 ingresé en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Madrid. Pertenecía al Club Liceum Club Femenino con el fin de defender los intereses de la mujer, facilitarles un lugar de encuentro y promover el desarrollo educativo, cultural y profesional de las mujeres, así como la organización de obras de carácter social. El club era convencional y apolítico, y la admisión como socia estaba restringida a mujeres que hubieran realizado trabajos literarios, artísticos o científicos o participado en causas sociales o poseyeran títulos académicos. Buenos días, soy Magda Donato, mi nombre real es Carmen Eva Nelken, nací el 6 de febrero de 1898 en Madrid, España. Gracias al trabajo de mi padre pude tener una educación superior, poco común a las mujeres de mi época. Con tan solo 19 años empecé a escribir en el periódico Imparcial una columna llamada Femeninas. En mis primeros artículos escribí acerca de moda, pero luego empecé a cambiar a otras temáticas. También en 1920 colaboré en la revista España y allí publicaba una columna sobre el feminismo. Durante mi vida participé en revistas y periódicos como La Estampa, El Liberal, La Tribuna, Heraldo de Madrid, Informaciones y Blanco y Negro. Buen día, mi nombre es Leopoldo Panero. Nací el 17 de octubre de 1909 en Astorga, León. Soy hijo de Moisés Panero Núñez y de Guadalupe Torbado de las Cuevas, y también soy hermano del poeta Juan Panero. Cursé mis estudios de Derecho en la Universidad Española y de Literatura Francesa e Inglesa en Tours, Poitiers y Cambridge. A comienzos de la Guerra Civil, me enlisté en el ejército franquista a regresar a España. En el grupo de Vivanco, Rosales y Vidurejo colaboré con las revistas Vértice y Escorial, y también pertenecía a la Junta Directiva de Cultura Hispánica. Contraje matrimonio con la escritora Felicia Blanc y fui con ella padre de Juan Luis Panero, Leopoldo María Panero y José Moisés Panero, o Michi, como le decíamos. Fallecí el 27 de agosto de 1962 en el Castillo de las Piedras en León. Muchísimas gracias a todos ustedes. Queremos saber un poco
más de su opinión acerca de la generación del 36 y qué aportes importantes ustedes podrían decir que realizaron durante esta generación. Claro que sí. Fuimos la primera generación de posguerra, formados por poetas, escritores y dramaturgos durante la Guerra Civil Española. Fuimos perseguidos, encarcelados o en exilio. Sin embargo, procuramos mantener nuestras ideas vivas. La guerra marcaron nuestro estilo literario. Yo conseguí cambiar 66 artículos del Código Civil en la posguerra, mejorando la situación jurídica de la mujer. Gracias. Bueno, como ya se sabe, la generación del 36 es una generación posguerra civil española, conformada por escritores quienes generamos un movimiento literario con gran impacto social. Mi influencia se da gracias a la renovación del lenguaje poético, ya que pude hacer que mis ensayos se interrumpieran esporádicamente para crear poemas insólitos y renovadores. Yo me muestro como una escritora exclusivamente original, como una poetisa a la moda, con una voz más depurada y personal, menos colorista y lúdica. En mis obras he querido transmitir sentimientos reales y una reflexión hacia la situación que se vivía. La generación del 36 ocurrió con el estallido de la Guerra Civil. Los autores de la generación sintieron las consecuencias tanto sociales, económicas y políticas. Reflejaron en sus obras lo que sucedía en la España de la época, haciendo hincapié en la división de la sociedad, las penurias que se vivían y la censura. Las obras de estos autores dejaron plasmada la situación anímica del país, el dolor, la miseria y la resignación que tuvieron que adoptar los ciudadanos ante la literatura y también ante la vida. Bueno, pues básicamente en todos mis escritos me caractericé por salir del estereotipo marcado para las mujeres de la España de ese entonces, que se centraba en lo doméstico por tradición social. Fui progresista y feminista y también analicé el papel reservado de las mujeres en la sociedad, el trabajo y la emancipación, entre otras cosas. La generación del 36, aunque no es tan reconocida como las presentes, me parece una de las más importantes. Y no solamente porque yo esté en ella, es porque, aunque nosotros estamos pasando por una situación bastante difícil con la guerra civil, nosotros como los escritores pudimos lograr plasmar todo lo que nosotros teníamos viviendo, estábamos sintiendo en esta guerra. Todas nuestras emociones, todo ello me pareció tan real que el simple hecho de subestimar nuestro trabajo como la generación del 36 me parece algo absurdo, a mi parecer, ¿no? Y yo principalmente tuve como aportes a esta generación las emociones más básicas del ser humano. ¿A esto que me refiero? En que en mis obras yo representaba esto muy profundamente en cada una de ellas. Pues como ya sabrán, todo lo que estamos viviendo, me pareció lo más lógico el plasmar todo lo que nosotros estábamos sintiendo respectivamente. Agradezco profundamente la opinión de cada uno de ustedes. Ahora entrar un poco más a fondo con las características importantes de la generación del 36. Nos encontramos en la guerra. Sabemos que la poesía era un género muy importante en esta generación. También un poco más específico en dos estándares poéticos. Ustedes nos podrían nombrar un poco de esto, si ustedes lo ponían en práctica en sus obras, y si una así, ¿qué género ustedes transmitían en sus obras? Implementamos la poesía arraigada y desarraigada. En esta primera se trataban temas como el amor, la religión y la familia, mientras que en la segunda se trataban temas más como la crítica social y el profundo pesimismo. Mis escritos se basaban en defender la igualdad de tantas otras mujeres que, conociendo las restricciones de la sociedad, les imponían por razón de sexo. Decidieron resistirse a la inacción y expresar abiertamente sus reclamaciones. Gracias. Lo que buscábamos transmitir y al final compartimos fue la división entre vencedores y vencidos tras la Guerra Civil Española, la censura y, aún más importante, las miserias morales y materiales que nos dejó este periodo de conflicto. Me gustaría decir que como nuestra finalidad era reflejar el sufrimiento y las consecuencias de la guerra, esto se dio mediante dos tendencias. La poesía arraigada, que tenía un tono más positivo con una fuerte presencia del nacionalismo y del sentimiento patriótico. Y también se dio mediante la poesía desarraigada, donde se expresa la angustia generada por la dictadura de Franco, con poemas de crítica social y pesimismo. Como autor, aporté más hacia el liberalismo, dejando de creer en las cosas
y creyendo más en los amigos después de la muerte de Federico y Joaquín Amigo. Para mí, la generación del 36 fue la manera de expresarme después de la Guerra Civil Española y de mi exilio. Esta también fue la manera de compartir y dar a conocer ideas y sentimientos junto con otros grandes autores amigos. También realicé aportes como Lluvias enlazadas o Niño en sombras, que fueron unas de las obras más representativas. Yo apostaba por una literatura realista en la que se dejara bien retratado todo lo que ocurría en Europa. Dos tendencias políticas de la época que puedo decir que existieron fue la poesía arraigada, que tenía un tono más positivo y con una fuerte presencia del nacionalismo y del sentimiento patriótico. Los temas centrales de este tipo de poesía eran el amor, la religión y la familia. Además, también existía la poesía desarraigada. En esta los autores hablaban sobre la angustia generada por la dictadura de Franco. Los poemas estaban repletos de crítica social y un profundo pesimismo. En mis obras quería demostrar que con el simple hecho de ser mujer puedo alcanzar muchas cosas con dedicación y esfuerzo. No puedo negar que fue muy difícil lograr tantas cosas en mi vida, pero lo que sí puedo decir es que pude demostrarle al mundo que la mujer es muy fuerte y muy capaz de hacer lo que se propone. Bueno, pues yo no adopté ninguna tendencia poética, pero sí fui creadora de lo que se conoce como el periodismo gonzo y los relatos vividos. Para ello me interné de modo incógnito en una cárcel de mujeres y en un manicomio. Estos reportajes los publiqué en el diario Ahora, donde relataba con estilo irónico y real lo que se vivía en estos lugares. Pues yo pertenecía a la Unión de Mujeres de España, que esta se orientaba hacia el socialismo y era crítica del feminismo defendido por la Asociación Nacional de Mujeres Españolas por considerarlo moderado y católico. En todas mis obras traté de reflejar y desafiar el irrespirable sexismo de mi juventud. En la generación del 36 se manejan más que todo dos tipos de poesías, la poesía arraigada y la poesía desarraigada. Y yo personalmente, como escritor y autor de muchas de mis obras, usé básicamente la arraigada. Porque en mis obras yo daba alusión bastante a la familia, a el amor, a las creencias religiosas, todo, o sea, todo lo que tenía que ver con el ser humano en sus aspectos más positivos. Y por ello considero que básicamente mi poesía como en la generación del 36 fue más que todo la arraigada. Como escritor de dichas obras, lo que yo quise transmitir con ellas era al ser humano, así exactamente, en su máxima expresión, por así decirlo, revelando todo lo que él siente, todo lo que él vive, todo lo que él piensa, sus acciones, todo, la verdad, quise transmitirlo con mis obras. ¿Por qué? Porque considero que el ser humano es una criatura muy magnífica, la verdad, y tan compleja que, no sé, me parece bastante fascinante. Y por ello quise acercarme, porque la verdad no creo que haya logrado esta expresión del ser humano, pero la verdad creo que sí me acerqué bastante a ello en mis obras. Bueno, y ya para concluir un poco de esta entrevista, de este viaje en el tiempo, nos encantaría que nos contaran un poco de esas obras tan importantes que ustedes hicieron, y si nos pueden nombrar una que usted diga, esta obra fue la más importante, y nos pueden contar un poco de qué se inspiró para poder lograr esta magnífica obra. Una de mis obras más importantes es La hija de Don Juan de Austria, Ana de Jesús, en el proceso al pastelero de Madrigal, que me valió en 1975 el premio Fasterant de la Real Academia Española. En esta obra aclaró brevemente las andanzas de doña Ana de Austria, siglo XVI, y la forma tan injusta con la que se le ha tratado durante el paso de los siglos por los historiadores, que la tachaban de ignorante e incluso arrogante.
Mi obra fue recibida por la crítica internacional como una definitiva aportación al estudio del siglo XVI español. Gracias. Una de mis obras más importantes es La casa encendida, la cual muestra cómo se veían divididas las relaciones vitales en mi casa de la infancia, juventud y madurez, más específicamente mi hogar paternal de La Granada, la cual después se convirtió en mi casa, y al mirar hacia arriba vi estelares, y por eso dije, la casa está encendida. Una de mis obras más importantes es Niño en sombras, la que escribí en 1936. Era una elegía a un niño, mi primer hijo, que no llegó a nacer, pero aquí depuré mi poesía dejando atrás la vanguardia con un léxico sencillo y natural, alargando mis versos. Algunas de mis obras emblemáticas son La casa Oswald, Casas de Guillermo Bernstein o Simone Ortega. Una frase que realmente me inspiró fueron: las mujeres, si no tienen independencia económica, no tienen libertad. Fui la primera arquitecta del país. Dibujaba casas con grandes ventanales para que entrara la luz, salones amplios y completaba las viviendas con preciosos jardines. Todo con el objetivo de que los habitantes de estas casas fueran felices. Bueno, pues como había mencionado anteriormente, más que todo yo participé en periódicos y revistas escribiendo artículos y columnas, pero tras la victoria franquista me exilié en México, donde inicié mi carrera como actriz. Junto con mi esposo escribimos obras de teatro para la juventud como Pinocho en el País de los Cuentos, Las aventuras de Cucuruchito y Pinocho, y también algunas de mis películas más conocidas fueron La Liga de las Muchachas, Curvas Peligrosas, El amor no es negocio y Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Una de mis obras más importantes, y esta es algo personal, es La estancia vacía. Y bueno, preguntarás por qué, y es que ahí hablo sobre mi familia. Me inspiro en mi familia, en mi pasado, me inspiro en cada centímetro de él. Todo lo que yo creía haber dejado atrás, todo lo que yo había dejado, volví a mí. Y volví a mí mientras que yo vivía mis últimos momentos. Esto es algo bastante impactante, ¿no? Porque es un gran reflejo de todo lo que nosotros creemos que en realidad está bien solamente porque lo ignoramos. Y en realidad no, simplemente es un no. Y pues, bueno, ahí está mi inspiración ante mi obra, y la que creo que es la más importante es La estancia vacía. Sin más, les agradezco a todos ustedes, mis viajeros y viajeras en el tiempo. Les agradezco por estar aquí. También agradecemos también a los invitados, a los autores que pudieron ser parte de esta generación 36, que no fue tan conocida, pero fue muy contribuyente a la literatura del siglo XX. Les agradecemos a todos ustedes y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.